Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Sique Zenobia. Que el mundo está sufriendo cambios a velocidad vertiginosa es una realidad para las personas que nacimos hace unas cuantas décadas. Los y las que crecimos sin móviles y sin internet hemos debido adaptar nuestro paisaje de formación a una nueva realidad tecnológica cada vez más acelerada. Entre los campos que están sufriendo una verdadera revolución se encuentra el mundo laboral. ¿Qué significa el trabajo remunerado hoy en día? ¿Cuál es el papel de los trabajadores en la empresa? ¿Qué derechos se mantienen y cuáles se han perdido? Para responder a estas cuestiones y alguna más, nos acompaña hoy Adrián Clemente, representante sindical por la Confederación General de Trabajadores, CGT, en el ramo de la banca, en la provincia de Alicante. Bienvenido, Adrián, a Algo que contar. Hola Zenobia, muy buenas. Adrián, llevas más de una década siendo representante de los trabajadores en tu empresa. ¿Por qué decidiste presentarte como enlace sindical? Bueno, en realidad no fue una decisión mía. Yo sí que es cierto que entré muy joven a trabajar, tenía 17 años y desde los primeros meses ya me afilié. Estuve afiliado siempre. Bueno, en realidad fue pasado muchos años más que alguien me propuso ya participar activamente y aparecer en las listas, trabajar en la campaña electoral que hubo, ¿no? Del tema de representantes sindicales y bueno, salí electo y a partir de ahí ya empecé a tener horas sindicales y a trabajar más activamente. Fue como un proceso. Pero a ti, ¿qué te movía? ¿Qué querías aportar en ese campo? ¿En qué podías favorecer a tus compañeros? Sí, bueno, tengo imágenes incluso de la niñez de estar a favor del más débil. Siempre recordaré una imagen en televisión de los niños de África. Me acuerdo, fue una hambruna a raíz de una sequía en Etiopía y salían día sí día también en los telediarios pues los niños desnutridos, muriéndose. Y esa imagen me impactó mucho. Yo creo que ahí tendría 8 o 9 años. Y bueno, tengo ese recuerdo de sentir ya en esos momentos, con esa edad temprana, la sensación de injusticia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa? Que por haber nacido en aquel sitio este niño se muere y yo estoy bien. Uh-huh. Y bueno, yo creo, no sé responderte bien el por qué, ¿no? Pero yo creo que viene de una cosa muy interna mía, de todo aquello que veo injusto, pues intentar mejorarlo. Yo creo que va por ahí los tiros, pero en realidad no sé muy bien si hay otras causas, ¿no? Pero yo creo que es eso, el mejorar lo que me rodea. Y bueno, y dentro de este mundillo de empresa sí que es cierto que hay muchísima injusticia, muchísima explotación. Imagino que irá saliendo a lo largo de la charla. Sí, de todo esto vamos a hablar. A lo largo de todos estos años, ¿cuáles son los cambios más destacados que has observado en el ambiente laboral? Y me refiero tanto en la forma del desempeño del trabajo como cambios en las condiciones laborales. Sí, a ver, el tema de la tecnología ha influido en los últimos años muchísimo. Ahora todo este tema de la digitalización
pues está muy de moda, pero porque es muy efectivo para las empresas. Da mucha rentabilidad, se ahorra mucho personal. De hecho, se han perdido en el sector de la banca desde la crisis de 2008 más de 100.000 puestos de trabajo, que se dice pronto. Y todo esto es debido primero a que están explotando cada vez más los recursos humanos. A cada persona, a cada trabajador y trabajadora le hacen trabajar muchísimo más que hace años. Pero no solo eso, sino que a través de la digitalización, pues todo el mundo sabe que, bueno, en el sector financiero y en otros muchos también está lo que se llama el autoservicio, ¿no? Y en cajeros automáticos, a través ahora de los teléfonos móviles, smartphone, y el cliente es el que mismo se hace todo el trabajo prácticamente que ahora hacía el personal de banca. Y ahora está destinado sobre todo a labores comerciales, que es lo que le da rentabilidad al banco. Con el consiguiente, y todo esto ha cambiado mucho la condición laboral de cada trabajador o trabajadora, precisamente porque la labor comercial, debido a que se le dan objetivos casi inalcanzables siempre, pues está generando mucho estrés y sobre todo el tema de las prolongaciones de jornada. Prácticamente de manera individual cada trabajador, con tal de conseguir esos objetivos que son desmesurados, pues prolonga su jornada casi sin que se lo diga el de arriba. Otras veces sí que es cierto que sacan el látigo desde arriba. O sea, que me quieres decir que además de restringir en recursos humanos, los pocos que han quedado, en vez de estar aplicados en la mejora del servicio y de la atención al cliente, están dedicados sobre todo a la parte comercial, a la parte de ventas. Sí, así es. Así es. Y si solo hace falta pasar por cualquier entidad financiera, entrar y ver que donde antes había 2, 3 cajeros o cajeras atendiendo en ventanilla, ahora queda uno o ninguno, porque a partir de ahora muchas de las oficinas están quedando sin ese servicio. Se está externalizando o bien se está eliminando directamente. ¿Qué me vas a contar? Que he intentado durante la cuarentena ponerme en contacto con mi sucursal y no lo he logrado. A día de hoy todavía no lo he logrado. Adrián, ¿tú crees que en el mercado laboral en los últimos años ha afectado algo la entrada de inmigrantes? Eso que mucha gente cree que los inmigrantes han influido en las condiciones generales que tienen los trabajadores, o es una falacia, las ha empeorado, las ha mejorado. ¿Qué opinas? En lo que yo conozco de nuestro sector financiero, de banca, sí que ha influido, no de una manera. Te explico, imagínate en los lugares de costa, por ejemplo, o lugares turísticos, donde hay mucho extranjero, mucha colonia extranjera, y es necesario tener trabajadores y trabajadoras que hablen variedad de idiomas, diversos idiomas, ¿no? Y han venido gente extranjera a trabajar en esos puestos de trabajo. No es la imagen del inmigrante que tenemos o que sale por la tele o que viene en pateras, pero en definitiva la conclusión final es prácticamente la misma, porque gente que está muy preparada aquí y con muchos idiomas, como hay mucha competencia y al ser nativos lo tienen muy fácil, por un salario muy bajo lo están haciendo. Muy bajo me refiero a que no se le da ese plus que existía antiguamente, plus de idiomas, ¿no? Entonces sí, en este sector está influyendo de esa manera, pero si me hablas más en general, pues de todo. Sí, me gustaría tu opinión también más en general. En general yo creo que, mira, yo vivo en Elche. Elche es uno de los municipios con un término municipal más grandes de España, tiene mucho campo a su alrededor de la urbe. Y a mí me gusta mucho ir en bicicleta, y cada vez que salgo de la urbe y paso por los campos veo infinidad de
de inmigrantes, normalmente del África subsahariana, trabajando. También viví en el campo y veía cómo pasaban y pasaban por la verja y nos pedían trabajo y además decían muy barato, cobro muy barato. Ellos mismos se están dando a la explotación y somos cómplices también los que aceptamos eso. Y luego, si hablamos de los patronos del campo, ¿no?, de la agricultura, pues se están aprovechando. Países como Italia y Portugal han decidido regular a los inmigrantes durante esta pandemia, durante la cuarentena del COVID-19. Sin embargo, en España se ha decidido utilizar a los inmigrantes sin papeles y se les ha autorizado a trabajar en el campo, pero sin resolverles su situación legal en el país. O sea, en cuanto esta situación de urgente necesidad pase, volverán a esa situación de ilegalidad anterior. No sé si estabas informado de qué opinión te merece. Sí, estaba informado. La verdad es que la catadura moral de un gobierno que es capaz de usar como un Kleenex a estas personas me parece de lo más bajo que existe. Es mi opinión. Sí, yo creo que no hay mucho más que añadir. No le encuentro un nombre para, no sé qué pensarme. Me duele mucho que un gobierno que se llama de izquierdas, de coalición de izquierdas, y sea capaz de tomar ese tipo de decisión, tan de usar y tirar como si fuera un Kleenex. Es muy triste, para mí es muy triste. Sí, sí que lo es, sí. Pasando a otras cuestiones relacionadas también con el empleo, ¿qué opinión te merecen las nuevas figuras laborales que han ido surgiendo en los últimos años? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los falsos autónomos, a la incitación y la promoción del emprendimiento y el autoempleo, etcétera. Sí, lo de los falsos autónomos directamente me parece una vergüenza. Es pura explotación. Sí que es cierto que parece ser que este gobierno de coalición quiere remediarlo. Así lo ha dicho públicamente. Yo hasta que no lo vea no lo voy a creer. Como tantas promesas, ¿no?, que dicen y luego no fructifican. Luego el tema del emprendimiento, el autoempleo, pues la verdad es que son palabras muy bonitas, pero yo digo, siempre que sea desde la libertad, desde un mercado laboral justo, digno. Pero ¿qué pasa cuando nos tropezamos con este mercado laboral donde la competitividad, la explotación, la precariedad campa a sus anchas? Pues que al final el autoempleo, en la mayoría de los casos, al menos los que yo conozco, y el emprendimiento, todo esto, al final terminas siendo autoexplotado por ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que competir contra, pues, lo que acabo de decir, ¿no?, contra toda la precariedad, toda esa competitividad y contra monstruos más grandes que tú. Eso no quiere decir que haya gente que pueda salir adelante, me parece súper bien, que haya mucha creatividad, me parece súper bien. Yo quiero recordar, hay un libro muy, muy bueno que se llama IBEX 35, una historia herética del poder en España, que explica muy bien, con pelos y señales y con apellidos ilustres, cómo todos los apellidos del franquismo, que vienen del franquismo, a día de hoy, sus nietos, sus sobrinos, sus familiares directos, están situados en la cúspide de la economía. Y también habrá que decir que la política y la economía a estos niveles están súper ligadas. De hecho, son la mayoría de las leyes que van sacando son títeres de estos poderes económicos. Adrián, a raíz de la expansión del coronavirus, se ha acelerado la puesta en marcha del teletrabajo en muchas empresas. ¿Qué ventajas y qué desventajas observas en este método?
Sí, efectivamente, nuestro sector de banca, por ejemplo, ha sido uno de los sectores donde más fuerte se ha incorporado esta manera de trabajo, el trabajo en casa o el teletrabajo, que ha llegado hasta un 70%. Se viene diciendo que ha venido a quedarse, no es una cosa que si bien es cierto se ha incentivado a través de la COVID-19, pero ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, sobre todo para el empresario o empresaria. También es cierto que hay algunas ventajas, ¿no? Para los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, se evitan tiempo de traslado a la oficina o al puesto de trabajo. También fomenta el ahorro económico en transporte, por ejemplo, ¿no? Y tiempo también. Se favorece de alguna manera también la conciliación laboral, aunque esto va por barrios. Hay gente que dice que no es así, pero yo considero que sí, que eso es así, porque puedes jugar un poquito con los horarios laborales y lo que hemos dicho antes del ahorro de tiempo de transporte. También se puede trabajar desde cualquier lugar y eso favorece, bueno, pues que en un momento dado hasta podrías hacer un viaje o no cancelarlo y terminar un trabajo. Esto tiene también su doble filo, ¿no? Porque conociendo al mundo empresarial, pues puede aprovechar de que puedes estar disponible 24 horas. Y bueno, por cierto que salió hace no mucho un decreto ley que regulaba precisamente para evitar este tipo de presión por parte del empresario a trabajar y a prolongar la jornada. Este decreto hablaba de la desconexión digital. Pero bueno, al final hay tantísimas leyes que en principio son justas, pero cuando pasa un tiempo, y desde el mundo sindical eso nos damos cuenta, pasa un tiempo y primero no las cumplen y si las cumplen lo hacen con trampas y no nos terminamos de fiar. Entonces también tiene muchos inconvenientes. El tema del teletrabajo no es la panacea porque también te genera una sensación de soledad de estar trabajando solo en casa. A mucha gente eso le afecta, ¿no? Hay un trato más impersonal con la empresa y también hay trabajos monitorizados por parte del empresario o empresaria que te puede llevar a objetivos muy, muy desmesurados y por lo tanto al final terminamos en la misma, una explotación más fuerte todavía de la que hay en las empresas. ¿Tienes información de si todos los trabajadores que están teletrabajando, la empresa les ha facilitado los medios? Es decir, les han suministrado un ordenador o un equipo informático, les pagan la wifi de casa, les dan algún extra por el aumento del gasto de luz, por decir algo. En lo que yo conozco de mi empresa en concreto, no sé el resto del sector o de sectores, primero preguntaron quién tenía y quién podía poner a disposición y la gente fue contestando. Habría quien, teniendo, contestaría que no tenía disposición y en esos casos se le puso a disposición pues el material, ¿no? Pero por lo que sé y me consta que muchísima gente está usando sus ordenadores personales para uso de la empresa. Ya. O sea, es una de las ventajas para la empresa. Aunque también coincido en que sí parece, por los informes, que en otros aspectos, en lo que se refiere a ahorro de tiempo, conciliación familiar, incluso puede ser que a largo plazo pudiera tener relación con el mercado de la vivienda, porque quizá efectivamente la gente no necesite vivir en el lugar donde está el centro de la empresa en la que trabaja, pudiendo vivir a más kilómetros y rompiendo igual un poco el hacinamiento en las ciudades. Podría ser otra posible consecuencia. Sí. A nivel sindical, por ejemplo, una de nuestras preocupaciones es, bueno, habría que ver a lo largo del tiempo, pero que el estar, ese aislamiento puede provocar una falta de sensación de colectivo, de clase social. Bueno, es un tema que tendremos que ir viendo, ¿no? Conforme vaya avanzando todo este tema.
efectivamente vemos que ha venido para quedarse. También parece que algunos abogan por un formato, digamos, mixto. Unos días de teletrabajo y otros días de asistencia presencial. Con lo cual se podría subsanar un poco lo que tú dices de la falta de contacto y de relación con otros compañeros. Sí, esa es una fórmula que se está barajando, efectivamente. Bueno, pasando a un terreno más emocional, ¿qué clima percibes en general en la empresa y entre los compañeros del sindicato? ¿Qué expectativas hay respecto al futuro laboral? ¿Crees que hay más miedo que hace unos años? ¿O por el contrario, hay un clima de que hay más posibilidades de actuación a través de las nuevas tecnologías? Sí, el tema del temor, el miedo a perder el puesto de trabajo, como he dicho al principio de la entrevista, en nuestro sector, por ejemplo, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, se han cerrado también muchísimas sucursales de todos los bancos, de todas las entidades. Han habido fusiones de entidades, absorciones, o sea, cada vez quedan menos bancos. En su día ya se cargaron casi todas las cajas, quedan muy poquitas. Entonces, es un sector muy golpeado a esos niveles. ¿Y qué está implicando a nivel emocional? Pues ese temor a que el próximo sea yo el que esté en la calle, con un ERE, con un despido objetivo, porque hoy día con las reformas laborales, tanto del PSOE como del PP, despedir es muy fácil. Es muy fácil y además muy barato. Que genera que muchos casos que detectamos, ¿no? de trabajadores, trabajadoras que están siendo explotados o injustamente maltratados y no quieren denunciar para no significarse y que no sean a posteriori despedidos. Entonces eso, bueno, pues genera a nivel sindical un poquito de impotencia, la verdad es esa. Tenemos que animarles y animarlas a que denuncien situaciones injustas. Es cierto que hay denuncias que son más genéricas, que tienen que ver con temas del convenio colectivo, son denuncias que se pueden hacer a nivel sindical directamente porque implican a la mayoría, pero hay muchas que tienen que ser demandas individuales, con nombre y apellidos, y ahí tenemos un problema. Y luego, por otra parte, y a nivel emocional y que afecta a la salud, es el tema de que lo hemos nombrado un par de veces ya, de los objetivos comerciales. Al ser desmesurados y depender de que te paguen una parte del salario, el salario variable, y eso genera muchas horas de prolongaciones de jornada, mucha ansiedad, mucho estrés porque nunca se termina de alcanzar, y hay mucha gente que está medicada yendo al trabajo. Esa gente, por ejemplo, no sale en las estadísticas, pero existe. Nosotros lo hemos detectado en las visitas que hacemos a los compañeros y compañeras. O sea, Adrián, cuando tú me dices medicado o medicada, quieres decir contra la ansiedad. O sea, tranquilizantes, ansiolíticos, ese tipo de cosas, ¿no? Para dormir, por ejemplo, también, sí. ¿Podrías afirmar que hoy los trabajadores se sienten más desprotegidos y menos empoderados que hace, por ejemplo, un par de décadas? Totalmente. Eso lo podría afirmar por lo que veo a diario. No es una cosa que sea una estadística. No, eso se ve a diario que es así. Y hay mucho temor también a que si se pierde el puesto de trabajo, ¿dónde voy a trabajar después de a lo mejor una década, 2 décadas o a veces 3 trabajando en lo mismo? Y conforme está el mercado laboral ahora, la verdad es que se sufre bastante. Pasando al plano de la economía global, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la gran dependencia del mercado internacional para obtener productos sanitarios básicos.
¿Te parece que esta pandemia va a suponer la revisión de la deslocalización de empresas? ¿Es posible que se vuelva a apostar por la relocalización? Yo creo que sí, en algún tipo de industria, sobre todo del sector más afectado por la COVID. Todo este tema en estos sectores tipo alimentación, agricultura, el textil, la fabricación de elementos que tengan que ver con respiradores, con mascarillas y todo el tema sanitario, pues también. Pero si hablamos de lo que es la deslocalización a nivel global, a nivel general, yo creo que no. Yo creo que los que nos gobiernan hoy día, cuando acabe todo esto, van a retomar todo como está pasando ahora en China, que están contaminando otra vez con combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que ellos tienen su hoja de ruta y no la van a abandonar. Si la abandonan en algún caso, como por ejemplo puede ser que apuesten por energías alternativas, es porque le ven un beneficio con respecto a lo que ahora tienen. Pero ellos van a seguir con su capitalismo feroz. Y es su manera de ver las cosas. El cortoplacismo de los políticos pues nos conlleva a eso, a no ver que pueden haber beneficios a medio y largo plazo con otro tipo de economía más humana, ¿no? Esto es la anécdota del que va al cine y dice, no, paga el de atrás, y no, el de atrás no tenía nada que ver con esos 4 que entraron gratis, ¿no? Yo creo que si no es la gente, no somos nosotros y nosotras las que nos proponemos dar un cambio, esto va a costar mucho, va a costar mucho. Claro, por eso cuando tú hablabas de beneficio, digo, si no ven beneficio, yo me planteaba beneficio para quién. Seguro que mucha gente se plantea lo mismo, beneficio para quién. Desde luego no parece que sea para el beneficio del bien común. Claro, en ese sentido insisto en que ahí es donde todas las organizaciones, incluidas por supuesto las sindicales, tenemos que aunar esfuerzos, y creo que este es un buen momento en el que este confinamiento a nivel personal y a nivel grupal también está habiendo muchas reflexiones profundas de cambio de modelo. En definitiva, yo creo que es un buen momento para aunar esas fuerzas y hacer un cambio de paradigma, que es de lo que se trata, porque lo que está claro es que este sistema no es perfectible, hay que cambiarlo de una manera revolucionaria. Podría ser un punto de inflexión esta crisis, efectivamente. Echando una mirada al futuro cercano, a través de nuestra bola de cristal, se adivina que muchas tareas que hoy todavía realizan los y las trabajadoras van a ser realizadas con mucha más eficacia por máquinas, robots o equipos informáticos. ¿Cómo afectará esto al mundo sindical? Porque no parece que las máquinas se vayan a sindicar, aunque estaba por ahí la idea de que pagaran seguridad social, ¿no? O cotizaran a la seguridad social o algo así. Podrían cotizar también a una cuota de afiliación. Claro. Yo creo que al mundo está afectando, eso está claro, al mundo. Y el mundo sindical está dentro de este mundo. Yo creo que ahí, por ejemplo, en mi organización, la Confederación General del Trabajo, apostó hace unos años, costó bastante aprobar esta medida, que es la renta básica, que tenga el tema de la incondicionalidad y la universalidad. Hay otros sindicatos que apostaron por renta garantizada o rentas mínimas, lo que está ahora queriendo poner en marcha el gobierno de coalición, el ingreso mínimo vital, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra organización y otras muchas están apostando por lo que llamado renta básica universal, que sea incondicional y suficiente. Entonces yo creo que todo este tema de la robótica, la digitalización, la tecnología, puede llevar a una sociedad que nos liberalice de la explotación laboral de una vez y hacer cosas más interesantes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que al mundo sindical, en nuestro caso, apostamos por ahí, entonces, bueno, pues a lo mejor nos afecta de una medida en que ya no consideremos el trabajo como lo único a salvar, sino ver el mundo de una manera más amplia y el mundo personal y no ver a una persona como un trabajador, ¿no? O trabajadora, sino una persona es mucho más que el trabajo. De hecho, existe mucho trabajo no remunerado, como el de cuidados, el de reproducción, el reproductivo, y no se está valorando simplemente porque no tiene una monetarización. Sin embargo, es un trabajo que ahora en el confinamiento se ha demostrado, se ha visto lo necesario que es. Ahora sí que se está empezando a valorar, al menos psicológicamente, queremos dar el siguiente paso, que es que se valore monetariamente para que eso libere del trabajo a muchísima gente. El tema de la renta básica, yo creo que es para mí, junto con el feminismo y el tema de la ecología, esos tres pilares van a ser la revolución no violenta del futuro inmediato. Has sacado todo un temazo, el de la renta básica universal, al que esperamos dedicarle un próximo programa. Entonces, para el programa de hoy, que nos estamos centrando en el mundo laboral, con esa introducción que nos has hecho de lo que significaría una renta básica universal, creo que está bastante bien. Y para finalizar, Adrián, ¿querrías añadir algo más a esta entrevista? Algo que veas que se nos ha quedado, que te parezca importante y de lo cual todavía no hemos hablado. Pues sí que, mira, por la semana en la que estamos, sí que me gustaría rescatar o hacer un breve homenaje, primero a una persona y segundo a un movimiento, si me lo permites. Sí, claro. Pues rescatar, bueno, homenajear a Julio Anguita, que recientemente fallecido, como persona luchadora y donde los valores de solidaridad, de honestidad, que en la política pues faltan, y sobre todo de rebeldía. Creo que esos tres valores hoy día son muy necesarios y bueno, nos ha inculcado de alguna manera en su trayectoria política y como persona, al menos a mí me ha llegado eso de él y estoy muy agradecido en ese sentido. Y por otro lado, el viernes se conmemoró creo que el 9º aniversario, pienso 2011, sí, el 9º del 15M, y me gustaría acabar con 2 o 3 frases que me encantaron de este movimiento y creo que representa un poquito lo que fue aquello. Si me permites, voy a leerlas, que las tengo por aquí, no me acuerdo de memoria. Había una que decía, error de sistema, reinicie por favor. Había otra que decía, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esta me encantó. Había otra que decía, ni cara A ni cara B, queremos cambiar de disco. Y por último, otra que decía, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Pues muy bien, Adrián, sirvan estos 2 recuerdos como homenaje, por un lado a esa gran figura que ha sido Julio Anguita, de mucha influencia en la política y un ejemplo y un modelo a seguir de integridad y de coherencia personal y política. Y también me alegro que hayas recordado al 15M, en el que tantas personas participamos, y según estabas diciendo tú, recordándonos esas frases, me he acordado yo de otra que me gustó mucho, que era la de nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Wow, muy buena. Estamos llegando ya al final de este programa
muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber acudido a nuestra llamada y por haber respondido a estas importantes cuestiones. Muchas gracias, Zenobia. Hasta la otra. Pues un abrazo muy fuerte, Adrián. Sabes que este es tu programa. Muchos besos. Igualmente. Tenuverei, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pesa. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Y con este poema de Borges despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, amigas y amigos. Que seáis felices y hasta el próximo podcast.